Bueno, vamos a analizar el resultado del plebiscito, que fue el no. Los colombianos rechazaron finalmente el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC. Y para esto vamos a conversar con el representante chileno para este proceso, porque recordemos, nuestro país fue acompañante de todo este proceso durante años. Luis Mayra. Señor Mayra, gracias por estar junto a nosotros. Y lo primero que quería preguntarles, ¿cuál fue su impresión inicial? ¿Hubo sorpresa o no cuando conoció el resultado, que había triunfado el no frente a este acuerdo con la FARC? Bueno, buenas noches, Mónica. Sí, fue una sorpresa enorme, porque yo en la semana estuve recibiendo diversas muestras de encuestas y consultas de opinión, y las 11 que recibí daban ventajas al sí, y en algunos casos de 65 a 35. Entonces uno creía que a la luz de esas consultas la situación era de otro carácter que el que reflejó el recuento de las preferencias de los ciudadanos. Antes de entrar a analizar cada uno de los puntos, quisiera preguntarle primero también por otro aspecto que también es bien grueso, una abstención de alrededor de 62%, la más alta en 22 años. Es cierto, en Colombia hay una abstención en las elecciones que es de aproximadamente entre 40 y 50% según el tipo de elección, pero esta sobrepasó todos esos márgenes y es la más alta en 2 décadas. ¿Cómo se explica usted que frente a un hecho tan importante, para estar a favor o en contra, pero con un hecho importante como un proceso de paz, haya habido una abstención tan alta? Yo comparto la idea de que la abstención es normal en Colombia y que esta es bastante más alta por la importancia del evento. Sería normal en una elección municipal o de gobiernos regionales, pero es muy alta, dado lo que se jugaba, 52 años de guerra y un posible acuerdo de paz. ¿Por qué puede haber pasado eso? Es materia que requerirá de estudios y de estudiar muchas variables. A mí hay una que me hace fuerza, de lo que yo vi recorriendo Colombia y conversando con mucha gente. La guerra se fue haciendo una guerra muy distante para los habitantes de las grandes ciudades. A fines de los 90, la FARC, el ELN, los paramilitares, hacían actividades de terrorismo, a veces en el lenguaje técnico, ponían bombas, afectaban instalaciones. Hubo una discoteca muy famosa y principal en Bogotá en la que hubo decenas de muertos a finales de los años 90, y eso dejó de pasar a medida que avanzó el siglo XXI. Los años recientes son años en que el conflicto estuvo en el campo, y entonces para la gente de las ciudades, de Bogotá, de Cali, de Medellín, la guerra pasó a ser un asunto ajeno. No tenía más cercanía que la guerra civil de Siria u otros asuntos de los cuales se enteraban por la televisión y por los diarios. Mayra. Y eso era notorio cuando uno hacía la vida cotidiana de Bogotá. Ahora, también en sectores que fueron fuertemente golpeados por este proceso, que a largo plazo finalmente fue, como usted decía, más los sectores rurales, incluso en algunos lugares como estos, también hubo alta abstención. ¿Será que el mismo proceso de paz, el irse pacificando el país, el ir bajando la violencia, también en esos sectores terminó teniendo esta sensación de que era algo ya más del pasado, el conflicto? Yo le haría un comentario inicial sobre su punto, Mónica, y es que en esos lugares que usted alude, el voto fue muy distinto al de las grandes ciudades. En promedio, 65-70% del sí. O sea, la gente que vivía más intensamente la guerra. No, estoy hablando de la abstención, estoy hablando de la abstención. Es cierto que en el centro, a diferencia de la periferia, ganó en el centro el no y en la periferia el sí, pero la abstención llama la atención que tampoco se movieran a votar quienes habían sido históricamente afectados por este conflicto. Ese punto es enteramente correcto, tal como usted lo ve, y es poco explicable, y habrá que ver con investigaciones en terreno cuáles son las razones que explican también este otro hecho desconcertante. ¿Por qué cree usted que finalmente gana el no? ¿Qué razones cree usted o qué encuentra usted para que, aunque sea por un margen estrecho, pero haya triunfado con claridad el no? Yo le confieso que no tengo todavía una construcción satisfactoria para mí de lo que pasó y lo que explica este resultado. Me desconcertó, me provocó sorpresa, me entristeció en una cierta manera porque era un camino conocido.
El problema básico de esta consulta es que era una alternativa detallada en 297 páginas contra un rechazo que podía hacer a cualquiera de las cláusulas de esas páginas, pero no había una propuesta distinta que se pudiera implementar, y ese es el problema hoy día. De modo que creo que el tema queda abierto de un modo muy preocupante en Colombia. Un empate catastrófico con poca participación va a obligar a una solución política, no hay otra. Si la solución política no se traduce en un acuerdo para explicitar qué es lo que se rechaza de los acuerdos y qué es aceptable de modificar por las dos partes que están en la mesa, Colombia va a entrar en una situación muy difícil. Quiero que vayamos en un rato más a eso, las posibles salidas, ya qué ocurrirá si es que no hay una salida política y que parece la única posible. Quiero preguntarle respecto de algunos temas también que son evaluados como errores políticos de parte del gobierno de Santos. Lo primero es, en lo grueso, habían dos aspectos muy difíciles de digerir para sectores importantes del pueblo colombiano. Uno, que la justicia, si bien es cierto, no fuera impunidad total, como dijeron quienes se oponían, tampoco era justicia completa, por algo es justicia transicional, y que no significara completamente que cada uno de los crímenes iban a ser castigados con penas de cárcel para las personas. Eso, y también que pudieran tener participación política los exguerrilleros, incluso los condenados también por la justicia, por esta justicia especial. Esos dos puntos, no hubo posibilidad de negociarlos de manera distinta, usted que fue testigo de este proceso, o bien se pensó en algún minuto que estos dos puntos tan polémicos podían hacer fracasar finalmente el referéndum. Yo tengo la impresión de que la negociación en La Habana y el criterio final de las dos partes, la FARC y el gobierno, estuvo muy condicionado por las nuevas exigencias del Estatuto de Roma y del derecho internacional público que hoy día prevalece. O sea, ellos se midieron y pasaron sobre la varilla de que esto no fuera objetable por la Corte Penal Internacional y que no violara el Estatuto de Roma. Y a lo mejor se cometieron errores de imagen, como los que usted señala, que fueron justamente los puntos más subrayados en la discusión interna por los opositores al acuerdo de paz. Tanto los expresidentes Uribe como Pastrana insistieron permanentemente con gran eficacia sobre este punto, y eso pesó en la opinión pública, no hay ninguna duda. Pero desde el punto de vista de la legalidad del acuerdo, de su legitimidad y de su concordancia con las exigencias internacionales, en esta materia no había ahí problema. Claro, pues, señor Mayra, todos los que nos están viendo no todos tienen por qué saberlo, pero a raíz del Estatuto de Roma y del derecho internacional que resguarda también los derechos humanos, no se puede llegar y amnistiar. Hay ciertas condiciones mínimas de justicia que se establecen como piso y que usted dice tuvo que rescatar y tuvo que respetar este acuerdo. Sin embargo, eso también es una construcción teórica, legal, pero no necesariamente desde el punto de vista del ciudadano común y corriente colombiano, chileno, ecuatoriano, da lo mismo, pero en este caso estamos hablando del colombiano. ¿No será que, respetándose la legalidad, se hizo una evaluación de estos acuerdos desde el punto de vista de la justicia, que podía cumplir con estándares internacionales, pero que no se tuvo la sensibilidad y que podían ser inaceptables para el ciudadano común y corriente? Tiene usted razón. Yo creo que esos puntos fueron puntos que pesaron mucho acá, en Colombia, y la mirada estuvo puesta en si eran aceptables o no para las autoridades que internacionalmente podían echar abajo el acuerdo. Porque si el acuerdo no cumplía con los requisitos del Estatuto de Roma, en La Haya podía declararse nulo el acuerdo cualquiera fuera el grado de unanimidad que tuvieran los colombianos. Entonces hubo una distorsión, si usted quiere, en pues prestar más atención a la legitimidad internacional del acuerdo que muchas veces convencer de los detalles a los ciudadanos colombianos. Y el resultado fue muy exitoso para el presidente Santos en ese campo, porque usted pudo apreciar cuando asistió a la reunión que se hizo en Cartagena, que el secretario general de Naciones Unidas, el presidente del Consejo de Seguridad, el presidente de la Asamblea General, por primera vez concurrieron a avalar un proceso de paz, y la fiscal de la Corte Internacional Penal
en La Haya una jurista que fue ministra de Justicia en Gambia, que es muy exigente en esta materia, también validó el acuerdo. Entonces, les preocupó mucho pasar sobre el estándar internacional y a lo mejor el trabajo pedagógico y de comunicación dentro de Colombia se descuidó un poco, pero esas son cosas que uno puede decir después del resultado y no se veía muy clara antes. ¿Hubo exceso de confianza, diría usted, en el gobierno y en las propias FARC de que el pueblo colombiano iba a decir sí a este acuerdo? Más bien se dejaron convencer por las encuestas y los estudios de opinión que eran altamente favorables. Y eso provocó probablemente una distorsión y puede haber habido un exceso de confianza al final. La campaña también ha sido criticada, incluso por algunos partidarios del sí, diciendo que fue muy corta, poco pedagógica y justamente basada en este exceso de confianza de que 52 años de conflicto con 260.000 muertos, 40.000 desaparecidos, 7 millones de desplazados, iban a pesar tanto que los colombianos iban a decir que sí. ¿Usted diría que a la campaña le faltó tiempo, le faltó profundidad? Yo creo que después de la guerra todos somos generales y es muy fácil hacer un juicio tajante. La impresión que yo tuve durante mis visitas a Colombia y en las reuniones en La Habana, donde se reflejaba muy directamente este clima, era que ellos estimaban que estaban haciendo un ejercicio importante de pedagogía política, que la mayoría de los analistas que asistían a los programas de televisión y que organizaban las noticias en Colombia estaban siendo receptivos a su discurso y estuvieron tranquilos y confiados que les iba a ir bien. Al final no fue así y ahora se hacen las autocríticas o los juicios poco favorables. ¿Cuál es la evaluación que usted hace? Nombro al expresidente Uribe porque es una de las caras más visibles junto al expresidente Pastrana. Probablemente en nuestro país es más conocido el expresidente Uribe y tuvo también además un rol políticamente más destacado como cara de la oposición a este acuerdo. ¿Cómo evalúa usted el rol que él jugó? Como una oposición muy sistemática, muy activa, muy fuerte, de tono subido incluso a rato, pero sumamente eficaz. Él tiene una capacidad pedagógica en sus discursos, es convincente, es persuasivo y eso fue un factor que pesó mucho probablemente en la opinión pública menos politizada de Colombia. ¿Usted diría que se miró en menos el peso que él podía tener? No, yo creo que hubo perfecta conciencia. Se miró menos la fuerza o la convocatoria que podía tener. Y eso es la diferencia que hace al resultado. La pregunta del plebiscito de si se apoyaba un acuerdo para una paz duradera, también tuvo detractores en el sentido de decir, bueno, no estar por este acuerdo no necesariamente quiere decir no estar por una paz duradera, y no necesariamente este acuerdo va a garantizar una paz duradera. ¿Usted tuvo algún reparo con esa pregunta? Lo que pasa es que esa pregunta reflejaba el título del conjunto de los acuerdos de paz, entonces puede sonar favorable o inclinada en un punto de vista, pero desde el punto de vista técnico uno tiene que preguntarle a la gente si aprueba o no tal cosa, y el nombre del acuerdo de paz tenía ese desglose. Señor Mayra, hablemos un poco de futuro en los minutos que nos quedan. ¿Cuáles son concretamente los caminos? Porque más allá de lo formal, se dice se puede, dado que este sistema legal obliga en el rechazo al Poder Ejecutivo, pero no al Poder Legislativo, se podría vía Poder Legislativo llegar a un acuerdo. También se podría llamar una asamblea constituyente. Más allá de lo formal, el presidente Santos ha dicho que va a llamar a un acuerdo nacional. Las FARC dicen que mantienen también el cese al fuego, que están dispuestos a dialogar. Y la oposición encabezada por Uribe sostiene que están dispuestos también a un acuerdo con 5 condiciones importantes: que vayan a la cárcel los líderes, que no lleguen al Parlamento o cargos de elección popular. ¿Es posible, cree usted, un acuerdo que signifique que no naufrague este proceso de paz? Lo primero que yo diría es que este es un tema que hay que partirlo en su análisis de la idea de que ayer se cayó el conjunto de acuerdos que estaban firmados en Cartagena. Naciones Unidas no va a seguir trabajando en Colombia, los procesos que estaban calendarizados no se van a ejecutar,
todo lo que era el detalle, el cronograma del acuerdo de paz está paralizado. Entonces estamos en un cuadro en que la responsabilidad está en los dirigentes políticos de Colombia y solo un acuerdo de ellos puede permitir un nuevo comienzo y un nuevo acuerdo. Aquí se trata de sellar un acuerdo distinto del que ayer se rechazó y eso es un gran reto para todos los segmentos de la clase política colombiana. ¿Y si no qué, señor Mayra? ¿Cuál es el futuro para Colombia? Si no, vamos a volver a un clima que en Colombia, por desgracia, ha sido reiterado en muchos momentos de su historia, de que Colombia naciera en 1830, y es que los desacuerdos y las diferencias políticas no se pueden resolver mediante el diálogo, y hay distintas manifestaciones de enfrentamiento y de fuerza, que probablemente no sean, porque no hay condiciones, volver a una guerra abierta, pero tener un sistema político desgajado, lleno de disputas y de poco consenso, que poco ayuda a un país como Colombia, que ha progresado y crecido bastante en los años recientes. No se llegó porque faltaban 180 días después del proceso justamente de aprobación. Si es que se aprobaba el plebiscito, venían 180 días para entregar las armas, no se llegó ni siquiera a eso. ¿Pero usted cree que pueden volver a usar las armas las FARC? Es un asunto del cual es poco sensato hacer pronóstico. Todo indica por el discurso y las declaraciones de Timochenko y de otros dirigentes de la FARC que ellos quisieran perseverar en el camino político que les abría el acuerdo que se firmó en Cartagena, pero uno nunca puede hacer hoy día, con pocos elementos y a 24 horas de un resultado sorpresivo, una predicción, un pronóstico que resulte con cierto fundamento. Más bien uno tendría que desear que no se diera ese escenario y que las condiciones apuntaran a un entendimiento político amplio, como se ha dicho por varios sectores hoy día. Estaban ya en marcha hace un par de años las negociaciones secretas, lo que se llama la burbuja de las negociaciones respecto al ELN, la otra guerrilla. Estaban a punto, si es que liberaban a algunos secuestrados, les había pedido el presidente Santos, de comenzar en Ecuador las negociaciones abiertas y públicas en las cuales Chile también iba a tener un rol. ¿Qué va a pasar, cree usted, a raíz del fracaso de este plebiscito con la negociación con el ELN? Las conversaciones son distintas, esas conversaciones, y de hecho siguen. Esta misma semana vamos a conversar las dos partes y los países que somos garantes en esta segunda negociación. Todos somos garantes y Chile está participando, y aquí va a haber una ronda de conversaciones porque es rotativo tiene más o menos futuro esa paz con el ELN, tiene más o menos futuro después de lo que pasó con el plebiscito. Hay que ver. El primer sondeo se va a hacer en las conversaciones que se harán en las próximas horas, y ahí vamos a tener una cierta idea de este segundo actor muy importante, porque tiene la mitad de los hombres y la fuerza y el poder militar de la FARC, tiene presencia en Colombia, y sin su pacificación el acuerdo de paz está incompleto. Así que hay que ver eso. Por ahora estamos muy cerca de saberlo. Para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, sabiendo que ni Santos ni Uribe, por la Constitución colombiana, pueden optar a un nuevo periodo presidencial, de igual manera hay elecciones en Colombia el 2018 y eso está en el trasfondo político, en el panorama también de todas estas decisiones. Si usted pudiera estar y conversar con Álvaro Uribe, ¿qué le diría respecto a la responsabilidad que tiene en el momento político que se vive ahora como líder del no? ¿Qué le pediría si es que pudiera pedirle como alguien que participó en años de proceso de negociación? Yo creo que lo que se espera de los dos dirigentes colombianos que han desempeñado por 2 periodos la presidencia y que no pueden ser nunca más candidatos, es que contribuyan con su experiencia, con su conocimiento, que respeten la obligación que les da los años de ejercicio y confianza en el manejo del poder político, para que las cosas caminen del mejor modo posible. No tendría otra cosa que decirle y no estoy en condiciones, ni yo ni nadie, de hacerle esa apelación. Es algo que más bien tienen que hacerle los propios ciudadanos colombianos en el tiempo que viene. Y en breve, en un sí o en un no, ¿la paz es posible todavía en Colombia? Puede ser, ojalá sea. Luis Mayra, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile analizando el resultado de este plebiscito. Gracias a usted, Mónica.